Bienvenidos a un nuevo episodio de El legado cinematográfico de Bigas Luna, un podcast dedicado a estudiar y a revisar la carrera del añorado director de cine catalán. En este episodio, Carolina Sanabria entrevista al catedrático emérito de la Universitat Autónoma de Barcelona, Roman Govern, internacionalmente reconocido como uno de los historiadores de cine más importantes de nuestros tiempos, autor de más de 50 libros y galardonado con la Medalla de Oro de las Bellas Artes en España, la Orden de las Palmas Académicas de Francia, la Cruz de Sant Jordi, entre otras muchas distinciones. Miembro de jurado de numerosos festivales de cine, como el de San Sebastián, Valladolid, Dijon, el Bienal de Venecia, y además presidente del jurado del Festival de Mar del Plata en 2005. En este importante episodio de nuestro podcast, Govern habla con Carolina Sanabria sobre los comienzos de la carrera de Bigas Luna, sus conversaciones sobre técnicas de cine y una valoración del estilo y tendencias generales del cine de Bigas Luna, al que Govern describe como un director de cine sensorial. Hola a todos, tenemos esta vez el honor de contar para nuestro podcast de hoy con el profesor emérito de la Universitat Autónoma de Barcelona, Roman Govern. El currículum de Roman Govern es mundialmente reconocido. Ha sido profesor en la Sorbona, en el MIT, en Harvard y en Yale. Ha publicado libros que se estudian y que forman parte de los programas de universidades de todo el mundo, como Historia del Cine, que se reeditó hace unos cuantos años, así como otros trabajos en los que ha sido pionero, como los relacionados con el lenguaje del cómic, la censura, el cine de la Guerra Civil Española o la pornografía. Roman Govern ha sido también presidente de la Asociación Española de Historiadores de Cine y director del Instituto Cervantes en Roma. Asimismo, ha sido autor de algunos guiones cinematográficos que se han llevado a la pantalla. Así que, de nuevo, le damos la bienvenida y nuestro agradecimiento al doctor Govern. En una entrevista previa que días atrás yo le había hecho al director de la Filmoteca, Esteban Riambau, él me comentaba que usted le había dado clases particulares de cine a Bigas Luna. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Ya se conocían? Bueno, yo no le conocía personalmente y fue el que me buscó para conocerme. Él tenía una tienda de diseño, de objetos de diseño aquí en Barcelona y decidió hacer cine, lanzarse a la piscina sin saber nadar, ¿no? Y me dijo, oye, ¿por qué no vienes a comer cada jueves y me das unas pequeñas clases particulares de cómo funciona este negocio y qué hace el director y la luz y el montaje? Y me vas contando todo. Y durante varias semanas yo fui a almorzar a su casa y charlábamos y lo contaba, ¿no? Y su primera idea era hacer una película basada en Vázquez Montalbán. Dice, mira, como no estoy muy seguro, pues es un novelista consolidado, reconocido, y bueno, empezaré por Vázquez Montalbán, bueno, como tú quieras. Y entonces él se lanzó a hacer su primera película, que no fue muy bien. Y eso yo creo que fue un error porque él quiso tomar un objeto seguro, un guión seguro, lo cual reprimía su personalidad o su individualidad, ¿no? Y la película no fue bien, ya es desconocido que no fue bien, pero luego ya con Bilbao fue, caramba, Bilbao fue es una obra maestra, Bilbao es una obra maestra, punto, ¿no? Y con Bilbao ya marcó un estilo personal, un cine muy obsesivo, un cine fetichista, muchos primeros planos, mucho ritmo, mucho erotismo, y Bilbao ya marcó toda su carrera. ¿Cuánto tiempo se prolongaron las lecciones de cine? No mucho, puede que 6 o 7, puede que como mucho 6 o 7. Y era muy informales, comíamos y decía, oye, ¿el montaje cómo se hace? Pues se hace así. Era
muy socrático, preguntas y respuestas sin método. Y él era un hombre, tenía cultura de visual, una gran cultura visual de diseñador, etcétera, diseñador, pero no cultura de cine. Pero bueno, luego fue aprendiendo y realmente llegó un momento que el cine más fetichista y hedonista que se hace en España lo ha hecho Bigas Luna. El más fetichista y hedonista que se hace en España lo ha hecho Bigas Luna, a mi modo de ver. Es más, incluso quería hacerme, ahora recuerdo, lo había olvidado, Caniche, creo que fue para Caniche, él quería que hiciese yo un papel de uno de los personajes, que luego no lo hice, no sé por qué, pero él había previsto que yo sería actor suyo en una película en Caniche, que luego no se hizo, pero me dijo, pues yo había pensado en ti, pero tú te vas de viaje, no sé qué. Hombre, qué pena, pues bueno. Luego que fui un actor potencial en la filmografía de Bigas Luna. Aparte de esa producción fallida de Caniche, ¿no llegaron a trabajar en alguna producción concreta, posterior? No, lo que ocurre es que nos veíamos de vez en cuando. Yo sigo manteniendo buena relación con él y charlábamos de cine, siempre surgen ideas, ¿no? que están en el aire flotando. Oye, tal idea y sugerencias, pero yo no quiero presumir de ser el padre de Bigas Luna, ni mucho menos. Pobre Bigas Luna era, pues, por sí mismo un gran artista, un gran inventor de formas, una mirada muy sensual, una mirada muy mediterránea, muy... la bonhomie francesa, la gastronomía, la boca y el sexo. La boca y el sexo eran dos fijaciones importantes de Bigas Luna, la boca y el sexo. Y bueno, su cine es un cine que habla por sí solo. Lamentablemente su carrera es muy corta, pero está reconocida mundialmente. Yo recuerdo que tuve el placer de recibir con usted sus clases de la Universidad Autónoma de Barcelona, el curso que daba de cine español, y una de las películas, tal vez la primera no era la primera, la segunda que vi era Bilbao. Y en ese momento a mí la película no me causó una buena impresión porque era muy fuerte, muy densa, opresiva en los ambientes cerrados y en esos planos tan cerrados que usted dice también. Fue después, con sus clases posteriores, cuando entendí que se trataba de un filme muy personal y también me parece que es de sus favoritas. ¿Qué es lo que más destaca de esta película? Ten en cuenta que el cine que se hacía en esa época, en la época de Bilbao, era un cine de continuidad. Él recupera el concepto soviético, el cine soviético, de montaje. Recupera, quiere decir que se da cuenta que el montaje, Bilbao es una película de montaje, básicamente, de segmentación creativa. Mucho primer plano, muchos saltos. Por tanto, él recupera la tradición del cine más visual, basada en la soviética, del montaje como esencia de la película, ¿no? La cara de él, Bilbao bailando. De modo que esta recuperación del primer plano lo hacen en una época en que el cine plano no está muy de moda en esa época. El plano secuencia. Él rompe con el plano secuencia y reivindica el cine mudo como el cine de los grandes clásicos soviéticos o americanos de los años 20, ¿no? Eso me parece que se ha dicho poco porque el cine en esa época era un cine mucho de la continuidad. Era un cine de la discontinuidad. Y eso es más creativo. Bueno, es la tradición soviética de los años 20. De hecho, los cortos eróticos anteriores a Bilbao tienen mucho de esos primeros planos. Efectivamente. Él recupera, sin darse cuenta o sin saberlo mucho, la tradición soviética de cine mudo, Einstein, etc. A su manera, no hace cine político, hace cine erótico, ¿no? Pero él recupera esa lectura del cine de la discontinuidad, en contra del cine teatro, que es el cine de la continuidad, cine teatro, ¿no? El cine rítmico, porque es conduce al tema del ritmo. Desde la presentación misma de Bilbao, en los primeros minutos de la película, cuando están apareciendo los créditos, se maneja mucho esa cadencia, enfatizada con la música, que puntúa, que subraya eso mismo. Eso en esa época era muy novedoso. El cine español era un cine
más tradicional, de un punto de vista formal más tradicional. Él conecta el cine, su cine, con la tradición de las vanguardias, con cierta tradición de las vanguardias del cine choque, el plano como choque, el plano como puñetazo. Eso lo recupera de una forma autodidacta, porque tenía mucha intuición. Intuitivo, era muy intuitivo. Yo había recuerdos muy intuitivo y desde luego tenía una serie de ejes, el hedonismo, la comida, el sexo, los placeres mundanos. Después era un cineasta epicúreo, ¿no? Que, en España hay cierta tradición del epicureísmo en cine. Berlanga también lo es, Berlanga también es cine epicúreo, por ejemplo, ¿no? Pero diría que Vigas Luna es el más moderno de los epicúreos cineastas españoles. Moderno visualmente porque venía del mundo del diseño. Y el mundo del diseño es un mundo de las formas. Él procedía del mundo del diseño, que es un mundo de las formas, y del fetichismo de las formas. Y él recupera este fetichismo de las formas en el lenguaje de Bilbao. Se ha hablado mucho de la relación entre erotismo y pornografía en el cine, que es una de sus líneas de investigación con publicaciones referentes y bien conocidas. Tratándose de Vigas Luna, usted resulta un interlocutor ideal porque permite ahondar al respecto. Entonces, interesaría su consideración de la obra de Vigas en el sentido de si cree que ha habido una evolución en el erotismo en su cine. Él era un erotómana que no se ocultaba, porque hay gente que se lo oculta, ¿no? Era un erotómana que daba a ver su visión del mundo como erotómana que era, ¿eh? Él defendía la erotomanía, los placeres, incluyendo la comida, la bebida, el sexo, los placeres terrenos, el hedonismo, la vieja tradición de los griegos hedonistas clásicos, ¿no? De los orígenes. Y es en un país que tenía una cultura católica tan severa como España. Ten en cuenta que España tuvo 40 años de dictadura franquista, que la Iglesia era un poder fáctico de la actualidad, ¿no? Y un país con la lucha de represión. El Código Penal prohibía la pornografía, prohibía el adulterio, todo estaba prohibido. En ese país irrumpe la mirada mediterránea, luminosa mediterránea de Vigas Luna, que se llama hedonista. Y ese hedonismo es el que está en su carrera. Y él me dijo un día que era complicado, él le gustaría hacer una película pornográfica. Yo querría hacer cine pornográfico, me dijo un día, pero es muy complicado porque la gente no lo entenderá. La gente no lo entenderá, ¿no? Y entonces hay muchas sugerencias, que se llevan en muchas películas suyas, sugerencias pornográficas, pero solo sugeridas, ¿no? Porque no... Pero él tenía esa vocación que es muy legítima de hacer cine porno. Y de alguna manera hay planos en Bilbao que son sugerencias pornográficas, por ejemplo, la salchicha, etc. Hay todo un uso de los objetos. El mundo de los objetos es un mundo fetichista muy importante para él. Y eso está en todas sus películas, en Caniche, en todas sus películas está eso. ¿Y en las últimas películas? Sí, yo las últimas las vi... Bueno, te cuento una cosa que muy importante que me he olvidado. Muy importante. Cuando yo dirigí en Roma de Cervantes, que estuve dirigiendo, le invité a una proyección suya. Los dos actos que han tenido más público en el Cervantes de Roma, los dos actos más, con Lucia Bosé, que es una actriz italiana que está en España, y la recuperé, la invité a Roma y la prensa se volcó, etc. Lucia Bosé y Vigas Luna han sido los dos actos con más público que tenía yo en el Cervantes. Los dos con más público. Lucia Bosé porque era italiana, fugada a España, y Lucia porque realmente fue la crítica italiana la que lanzó, en gran medida fue la crítica italiana la que hizo notar la singularidad de Vigas Luna. Si las críticas más que Francia fue Italia. La otra cuestión, referida también al erotismo, es en relación de Vigas Luna con el cine español. ¿Podría detallarnos un poco al respecto de su aporte concreto en contraste con otros directores contemporáneos? Bueno, él era muy autoral, y la autoridad significa singularidad significa distinción, ¿no?
Bueno, como todo, Saura también es un gran autor, qué sé yo. Pero seguramente la singularidad de Vigas Luna como autor, radica en que el hedonismo es la base de su imaginación, el hedonismo. Un cineasta hedonista en cine español, Vigas Luna, el más hedonista de todos, Y el hedonismo viene de la cultura griega, por cierto, de las raíces mediterráneas en Grecia antigua, ¿no? El hedonismo. Él militaba en el hedonismo. Y se podría decir que ese hedonismo, en relación con el erotismo, en la obra de Vigas Luna, sirve de contexto para una reflexión acerca de la condición humana. Sí. Bueno, siempre ten en cuenta que los artistas, sin ser conscientes, proponen una visión de la condición humana, sin darse cuenta que lo hacen, porque no han reflexionado, son intuitivos, y Vigas Luna era muy intuitivo, y a través de su obra, sin quererlo, estaba ofreciendo un tratado de hedonismo mediterráneo. Ese aspecto de Vigas Luna era muy creativo, muy catalán también, no digo políticamente catalán, culturalmente catalán, y la buena mesa, la butifarra, el jamón, los embutidos, el cerdo, muy sensorial. Vigas Luna, cine de la sensorialidad, ese cine de Vigas Luna, a mi juicio. Este aspecto del cine está oral, el cine está oral, de la oralidad, la boca. Y aparte de Bilbao, ¿cuáles películas le parecen a usted más importantes en la trayectoria de Vigas Luna? Bueno, yo hice una incursión en Estados Unidos, ¿no? Hice una incursión en el cine americano, todo cierto, que está poco valorada y es muy interesante, a mi juicio. Bueno, Bilbao es un poco la ruptura, su ruptura, ¿no? Es Bilbao. Luego sigue, pues todas. La última es que sale la sátira de los... Ah, sí, los Castellers. ¿Te acuerdas que el chico va cogiendo, mete las tetas de las señoras? Por tanto, siempre busca una mirada sensorial y erótica en todos los rincones, hasta en la cultura folclórica catalana. Es un poco una broma étnica, burlarse del folclore catalán a través de esta escalada erótica del niño. A nivel personal, hay un consenso generalizado del gran aprecio que a Vigas Luna se le tenía. Yo misma lo constaté, que era muy amable y tuve la ocasión de compartir 3 momentos con él. ¿Cómo fue su experiencia personal con él, aparte de lo que ya nos ha contado? ¿Hubo alguna anécdota que se le haya quedado por fuera? Él era muy cordial, era extrovertido, muy cordial en su trato, hedonista pero reflexivo, porque no solo era la sensorialidad con reflexión detrás, ¿no? Y yo creo que fue una pena que muriese tan temprano, porque esa muerte nos privó de una persona que estaba en su máxima creatividad en ese momento, ¿no? Y murió muy joven, no sé qué edad tenía, pero era muy joven. Y los proyectos, él tenía proyectos muy ambiciosos. Él quería hacer, me acuerdo, me dijo, una trilogía, que luego no se hizo, nunca se hizo. Quería hacer una trilogía sobre la vida cotidiana en Cataluña. ¿El cine de Vigas Luna podría considerarse una fuente o referencia para directores actuales, contemporáneos de España? Yo diría que era un cine muy meridional, lo definía como meridional. Es decir, ese arco de cine que es Italia, Grecia, Levante español, Valencia, Cataluña, Marsella, Italia, Grecia. Un cine de la sensorialidad, Otros son cine de la intelectualidad. Bergman, cine de la intelectualidad. Vigas Luna, cine de la sensorialidad. Y hay una dicotomía bipolar, y Vigas controlaba, además, estos impulsos eróticos o hedonistas, estaban muy controlados. No se dispersaba, no se perdían. Él seguía un rigor en el control de las pulsiones. Es muy importante esto, ¿eh?
Esto es Freud habla mucho de las pulsiones. Y Vigas Luna era un hombre que tenía buena cabeza para controlar sus deseos y sus pasiones. A nivel de creador, de soñador, porque había mucho de soñador, ¿no? ¿Cuál vendría a ser, para sintetizar, la obra total de Vigas Luna, según su óptica, doctor Gubern? Él era un hombre que venía del mundo del diseño. Esa mirada del diseñador está muy presente en todas sus películas. Los objetos, la forma, el estilismo, ¿no? Siempre fue un diseñador, de alguna forma, ¿no? Y fue una pena que se perdiese, porque él proponía una mirada satírica, más satírica. Este aspecto era felizmente irreverente. Y esto era una singularidad suya que ningún director español y catalán la recuperaba después. Vigas Luna es un autor singularísimo, diría, singularísimo. Todo lo es, pero él no es mucho, ¿no? Hay un mundo, hay una mirada sobre el mundo que es una mirada antropocéntrica, antropológica, muy radicada en pasiones y pulsiones. Bueno, terminamos la entrevista para el podcast y le agradecemos enormemente su participación, que ha sido tan enriquecedora, tan gratificante y tan generosa de su parte. Muchas gracias y hasta siempre. Pues así terminamos otro episodio de El legado cinematográfico de Vigas Luna. Dándole las gracias a la catedrática Carolina Sanabria de la Universidad de Costa Rica, gran especialista muy reconocida del trabajo de Vigas Luna y además copresentadora de este podcast, junto a quien les habla Santiago Fouz Hernández de la Universidad de Durham, editor y coordinador de este podcast. Le damos las gracias también, por supuesto, al catedrático emérito Román Gubern por esta fantástica entrevista, y a ustedes les emplazamos al próximo episodio de este podcast. Será una entrevista en el mes que viene con la guionista Carmen Chávez, que además de haber coescrito con Vigas Luna sus dos últimas películas en vida, Yo soy la Juani y Didi Hollywood, ha estado muy involucrada en sus trabajos póstumos. De estos y de otros temas relacionados con ellos hablaremos con Carmen Chávez en el próximo episodio de El legado cinematográfico de Vigas Luna. Hasta entonces, gracias por su atención.